Bienvenidos, ya estamos de vuelta. Tras la mala experiencia de la noche con las cucarachas, nos cambiamos al hotel que tiene preparado Jennifer para descansar antes de nuestro viaje en barca. Jennifer y John son los encargados de hacer realidad esa barcaza que nos va a llevar a Camerún y van a tratar de facilitarlo al máximo. El día antes de embarcar la moto, vamos a tener nuestras primeras sensaciones en un barco taxi, dirigiéndonos a Calabar para estampar nuestro visado de Camerún en el pasaporte. Y pronto nos damos cuenta de cómo está Calabar. Además de ser un sitio peligroso, ya que Jennifer tiene que acompañarnos por protección, las aguas y la contaminación rodean la ciudad, pero la vuelta a Orón la disfrutamos más porque vamos por aguas un poco más abiertas. Y una vez en Orón podemos disfrutar una vez más de otro precioso atardecer en África. Buenas, ¿qué tal? Buenas. Aquí recién despiertos, estamos en Nigeria. Son las 6:30 de la 6:30 de la mañana. Estamos en Orón. Ya hemos cruzado Nigeria. Hemos cruzado Nigeria bastante rápido, saltándonos todos los checkpoints, los controles, porque no queríamos estar mucho aquí. Todo el mundo nos lo ha recomendado, que crucemos rápido, que es peligroso en todos lados, peligro. Cualquier sitio que te metes, embajadas, etcétera. Y nada, estamos en el último paso, ¿no? Y ahora llega el cruce al charco. Nos tenemos que meter en una pequeña barcaza, por llamarlo de alguna manera, tipo cayuco sí, con motor, y tenemos que meter la moto. Vamos a estar 3 horas o más en el mar abierto, no muy lejos de la costa creemos, pero bueno, tenemos que cruzar desde Orón a Idanao o Limbe en Camerún, a cruzar la frontera porque no se puede cruzar la frontera por terrestre. Solo hay un sitio en el norte que está muy complicado el acceso y como todo el mundo dice, nos preocupa más el estado de la carretera, que es imposible con 2 en moto y con el peso que llevamos, que el peligro, porque al final tampoco hemos sido tanto. Eso sí. El cargar ahora la moto, como lo... Pero bueno, ya tenemos amigos que han pasado por todo esto, sí. Y no ha habido ningún problema, sí. Pero bueno, grabamos este vídeo por si acaso. Y para decir que Nigeria nos ha tratado muy bien, que hemos tenido algunas cosillas, siempre escoltados. Sí. Cuando no estábamos en moto perfecto, en moto a nuestra bola, por todos lados. Pero andando siempre escoltados. No nos dejaban salir del hotel solos. Siempre, una vez que nos veían salir, siempre enseguida... Sí. ¿Dónde vais? No, con alguien. Tenéis que ir con... chicos, vente con ellos, sí. Así que nada, bueno, vamos a... Sí, ya veréis. Próximo. Si no nos hundimos, habrá vídeos futuros. Llega el temido momento de cruzar el mar. Ahí tenéis la barcaza donde vamos a pasar las siguientes 4 horas. Meter la moto no ha sido tan complicado. Lo peor llega ahora, que siguen cargando cajas y cajas y cajas, hasta los topes. Me ha dicho que no hay problema de grabar. El problema es que me van a capar. Yo en este momento estoy flipando. No porque la moto haya tenido algún desperfecto, sino porque están poniendo todas las cosas encima de ella. Y no quiero que me la rompan. Aquí estamos. Coque, ¿cómo estás? Preocupado por la moto. La moto está ahí, ya veremos si no la suben encima esa caja de la moto. Y mi casco está abajo del todo.
Venta por oro. Venta por oro, que yo quiero. Te he dado a ti El dinero. el flotador. No, a mí no me lo has dado. Bueno, no lo decimos en el No, a momento, mí no me pero da. veréis los flotadores que nos dan. Vanessa, ahí está mi moto, estoy sufriendo. Tienes un filtro. 3 horas y media, ¿no? Tienes puesto un filtro o algo. Mira, Iván, siguen cargando, pero ¿dónde quieren que vayamos nosotros? Que nos... Aquí estamos. ¡Que nos vamos! Aquí está la moto. Fijaos la moto que me... Yo voy encima de la moto, por si acaso. Pero está rodeada de cosas. Y nos vamos hacia allá. Hacia allá, mejor. Hacia el mar. Y empieza la odisea. Como hemos dicho, van a ser más de 4 horas. Empezamos el camino en la costa nigeriana con innumerables checkpoints. De nuevo aflora la corrupción. En cada checkpoint nos piden dinero y nos prohíben estrictamente grabar, aunque a veces los amenazamos con hacerlo debido a que en cada uno de ellos todos los viajeros, excepto nosotros, tienen que pagar dinero. Nosotros siempre nos negamos, lo que les enfada bastante, pero sabemos jugar nuestras bazas para no hacerlo y salir indemnes de la situación. Otra cosa que nos preocupa es el peso de la barca y que se está alargando mucho el viaje. ¡A Camerún! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! Bueno, pues parece que no nos movemos de aquí hasta que no lleguemos a un sitio mejor. Así que vamos a ver, porque están muy cabreados aquí. Pero coque más, porque ya empiezan a pedirnos más dinero. Bueno, nos están llevando a ver si podemos descargar la moto a un lugar más seguro. Esto ha sido una locura, llegar aquí. Todo el mundo quería descargar las cosas en medio del mar. Sí. Ha sido una locura, una locura. Ahora ya estamos más tranquilos porque nos hemos ido. Careful. Bueno, pues parece que yo ya estoy en tierra, pero creo que todavía no. Tenemos un pequeño problema de dinero, porque ahora dice el jefe que no son 10.000 y es lo que nos han dicho. Así que estamos esperando a ver, porque si es más, creo que vamos a tener un pequeño disgusto. Porque nos han dicho que había que pagar 10.000, nos lo han dejado preparado y ahora creo que nos dicen que no nos bajan la moto, así que no sabemos lo que va a pasar. Pues seguimos aquí, no bajamos la moto porque nos dicen que el dinero que nos han dado para pagarlos es muy barato y que no, por ese dinero no mueven la moto. Tenemos que hablar con John, que es el que se ha encargado de todo esto, que nos ha pedido una pasta y que nos ha dado 10.000 cefas para pagar aquí y por lo visto es una mierda lo que nos ha dado. Ellos dicen que son 40.000 lo que hay que darle. Así que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero nos dicen que no nos bajan la moto. Va a pasar, pero vamos a hablar con John porque no puede ser esto de estar perdiendo el tiempo.
con todo el dineral que nos ha tocado pagar para cruzar. Hemos hasta pagado aquí. 350 euros por el viaje. Yo por lo menos estoy muy cabreada. Y Coque me imagino que también, no he podido hablar con él porque se ha quedado ahí anclado como chanquete y no le mueven. Que sí, que no, que es muy poco dinero, que le da a la gente 40.000 y que los otros que estuvieron hace 4 días que les dieron 40.000. O sea, es que no sé a quién algo de hacer caso. O sea, aquí hay algo que... Pero mira lo de John. Lo de Ben pagó 10.000. Es que no lo pone que da 2 pagos. Bueno, al final hemos tenido que darles 5.000 más y parece que la van a descargar, pero veremos a ver. Lo conseguimos, nos la descargan, pero los momentos son muy tensos, ya os lo digo yo. Momento delicado. Bueno, bajo. Ya la han sacado. Aunque no muy contentos con el dinero que les vamos a dar, pero vamos a hablar con John de nuevo. A ver qué pasa. Tras finiquitar todo el papeleo en Camerún con la policía y la aduana, continuamos camino, pero ya se nos ha hecho bastante tarde y tenemos que buscar pronto un sitio donde descansar. El día ha sido muy duro. Pero el día aún no había acabado. Estamos llegando al hotel y creo que se ha caído. Yo me he tenido que bajar antes porque era imposible. Vamos a ver si podemos levantar la moto entre los dos, porque hoy no ha venido nadie. No. It's very difficult. It's difficult, yes. Hello. ¿La tienes? Okay, thank you very much. ¿La tienes? It's okay. Bueno, y después de la caída vamos para arriba al super hotel que está donde Cristo perdió el sombrero. ¡Adiós, adiós la puerta!
Es que a Coque las puertas hay que abrírselas bien. Buenos días. Bueno, estamos en Camerún, nos vamos hacia Yaoundé para seguir camino hacia Congo. O a Kribi. Es que dan lluvias. Vamos a mirarlo bien en internet ahora a ver qué tenemos que comprar, que ayer nos quedamos sin nada, no podemos hacer No pudimos Ni subir vídeos, el vídeo ni nada, estamos un poco incomunicados. ni hablar con la familia. Así que Vamos a seguir camino hacia el norte de Camerún. norte, este, Noreste. Hay que subir. un poco. En fin. Así que nos vamos. Agua. Y atención de nuevo, ya con la idea en la cabeza de que ayer me caí en ese sitio, Pues ya nos vamos. A ver qué tal se le da a Coque ese escalón que fue donde se cayó el otro día. al volver a pasar por allí, pues pasa Uy, va. pues lo inevitable. ¡Ay! Otra vez. Sí, es muy absurda, ya lo sé. Tras empezar de esta manera el día, efectivamente nos dirigimos a Yaoundé. Pero ante el tráfico que nos encontramos y un poco de locura en la carretera, decidimos pasar Yaoundé y descansar un poco más adelante. No lo hemos comentado, pero en la visa de Camerún solo tenemos 7 días para cruzar el país, por lo que no nos vamos a demorar en exceso, en visitas, etcétera, etcétera. Así el día de hoy va a ser hacer kilómetros y kilómetros a lo largo de todas las carreteras de Camerún. Vamos, que ya hemos llegado a una pedazo hotel aquí en donde estamos, en Camerún. Ábrete. Esta vez no hay caídas ni golpes en las puertas. Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué te ha parecido la habitación que nos han enseñado, Coque? ¿No la he visto? No has querido verla, ¿no? No. ¿Te da miedo? Mejor que no la veas.